óigalo bien, y las balas caían adelante así, caían atrás y uno bogando con las manos y pidiendo auxilio. Odiar te enferma, odiar no te dignifica como persona. Estamos experimentando la desazón y la desesperanza. Los paramilitares llegan el 20 de abril. Llegaron unas lanchas rápidas con unos motores de alto cilindraje provenientes del Urabá chocuano y de Urabá antioqueño. Ese día que menciona el padre Antún Ramos, llegaban los paramilitares hacia las 11 de la mañana. Antún era entonces un joven sacerdote a cargo de la parroquia de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá en el Chocó. La zona estaba plagada de guerrilleros y ahora de sus máximos rivales entre las selvas y el río Atrato. La gente le tenía mucho miedo por todo lo que ellos habían hecho del 96 al 2000. Un cilindro bomba estalló en la iglesia. Horas antes y después, a parroquianos la atrocidad les quitó la vida. Fueron alrededor de 120 los muertos, una cifra en la que aún nadie se pone de acuerdo, en medio de una guerra que parece, después de 18 años, no haber terminado. 18 años después de la masacre de Bojayá, estamos experimentando un nuevo momento de guerra, estamos experimentando la desazón y la desesperanza. Bojayá hoy es uno de los epicentros de la confrontación armada. Bojayá hoy tiene alrededor de 7.000 personas totalmente confinadas, no por la pandemia, sino por la guerra. Solo basta con cambiarle los nombres a los grupos que llegan fusil al hombro con sus botas embarradas a ese pueblo a orillas del río Atrato. Cuando la sangre pintó la historia de ese municipio del Chocó, el padre Albeiro Parra estaba en Quibdó, buscando por enésima vez que el Estado escuchara las súplicas a la inminencia de un combate, pero ya era tarde. Para mí personalmente fue muy duro, muy difícil, de mucha rabia, impotencia, porque el día 1 de mayo que empiezan los enfrentamientos, pues nosotros alertamos diciendo que habían enfrentamientos ya allí en Bojayá y no se hizo tampoco nada y bueno, ya todos sabemos, pasó lo que pasó. Se hicieron 8 alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo, la iglesia, los pocos líderes que había en la comunidad. El gobierno sabía que algo habría de pasar, que los fusiles empezarían a hacer ruido, y en cuestión de horas, la estridencia del plomo se apoderó del pueblo, un pueblo en medio de la guerrilla y los paramilitares. Todos los paramilitares estaban encartonados en Bellavista porque allá había una seguridad, porque había una loma atrás del pueblo. Pero ellos de allá salían por un puente, acá a la orilla del Atrato, a la población, a respaldar el pueblo, el personal civil. Y ahí fue que se formó ese carteleo. Decretaron toque de queda, la gente no podía salir de las rústicas viviendas, la guerrilla estaba a 5 minutos y los enemigos estaban atrincherados esperando lo que iba a suceder. No vayan para la iglesia, no vayan para la iglesia, y la gente no le paraba y dice, bueno. Todo inició el 1 de mayo, ese festivo día del trabajo, se volvió eterno y las familias enteras corrieron a buscar auxilio en la iglesia, donde además de los muros de concreto estaba el muro de Dios. Yo estaba en mi casa y la gente llega corriendo y se mete a la iglesia, a la casa cural mejor. Me dice, padre, llegaron. Pero, ¿llegaron quiénes? No, que llegaron los paras. La parroquia tenía capacidad para unas 250 personas, pero más de 400 se refugiaron allí, y no bastó contar Ave Marías en la camándula ni dormir mirando la figura del Cristo de Bojayá, que hasta ese momento miraba a los feligreses arriba del púlpito. Porque allá en la iglesia va a haber un desastre, me decían los paras, y estaban acá arriba. Y eso era candela por todos lados, porque las mujeres no podían cocinar platanito para los hijos, ni hacer la aguapanelita, porque eso era plomo por todos lados, que las balas cruzaban de vigía y se metían y rompían el colchón, rompían los platos, y eso era un desastre, y la gente, todo el mundo tirado al piso de boca abajo con los hijos. Y eso era plomo venteado, óigalo bien. El médico estaba metido ya en la iglesia. Cuando comienza la confrontación, la gente comienza a meterse a la iglesia. Pero la razón principal por la cual la gente entra a la iglesia es porque la iglesia es la casa de Dios.
¿Y dónde sentirse uno más seguro que en la casa de Dios? Amaneció el 2 de mayo a orillas del Atrato, y con el sol, el crujir de las armas, la iglesia envuelta en silencio que un rato después se traduciría en gritos y dolor. Y la FARC responde con un cilindro bomba, y el cilindro cae dentro de la iglesia, matando 89, 95 personas. Mueren muchos niños, muchas mujeres en embarazo, muchos ancianos. Y ahí comienza todo un caos. De entrada fueron 200 heridos. La robustez de los muros y la fe de quienes estaban allí no alcanzaron a custodiar el techo, por donde cayó el arma que nuevamente lo silenció. El Cristo que antes miraba desde arriba del púlpito quedaría entonces registrado en el lente de Jesús Abad Colorado y ahí, mutilado, en la figura de un pueblo chocuano buscando salvación. Por las personas que no tienen voz, porque aquí lo que se necesita, aquí lo que hay es la ley del silencio. El silencio triunfante del que habla Domingo es el que impera en un pueblo sumido por el miedo, donde hablar o denunciar terminan dos caminos, en la derrota por la indiferencia de quien esquiva dar respuestas de seguridad o en la intimidación, así como lo que le ha pasado a Leiner Palacios, uno de los rostros más visibles de Bojayá desde que tenía 26 años cuando ocurrió la tragedia aquella del 2 de mayo. Regiones que antes de cierta manera se respiraba y medio se suspiraba una esperanza de paz, hoy son rincones de la guerra, rincones de la confrontación. O encontrar que una masacre de tal magnitud sin precedentes pareciera no haberle movido un pelo a los violentos y tampoco al Estado, cuyas medidas de protección tiempo después han sido, en palabras de quienes allí habitan, igual de irrisorias. Entonces una responsabilidad tripartita del Estado por su negligencia, de la FARC por su accionar y los paramilitares por buscar respaldo y ponernos a nosotros como escudos humanos. Contar que hoy la situación es en ocasiones peor que hace 18 años es pensar en que en ese momento no fue suficiente ni siquiera que los líderes hablaran con los jefes del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas ni con los jefes de la entonces guerrilla de las FARC. Bajamos y hablamos con estos señores, con el mismo Freddy Rendón, alias el alemán, que era el que había ido allí como estaba allí de visita, coordinando todo el tema con los señores de los señores paramilitares. Y igualmente también bajamos a hablar con la gente de la FARC, con el señor Bencos, con el señor Chucho, con los que estaban comandando allí a la FARC, haciéndoles ver también pues que allí había una población civil y que pusieran mucho cuidado. Una tristeza, porque se murió mi abuela, ella era del Baudó, pero no volvió a su tierra. Frente al río Atrato están sentadas Máxima, Luz Marina y Herencia, con sus voces de resistencia, como han llamado a la agrupación de cantaoras. Apenas se encargan de relatar lo que ha pasado con su gente, los que han tenido que salir, pero el miedo hace que sus bocas estén cerradas y prefieren abstenerse de hablar, que lo resuelvan otros, dicen ellas. Nosotros este tema no lo masticamos. Mejor no. Sí, No, es mejor dejarlo que lo mastiquen los de cuello blanco, que ellos son los que nos han metido en este lío, entonces ellos que lo desembotellen. Nosotros nos quedamos acá apenas con su canto y su resistencia. La realidad para contar ante el mundo verdadera realidad. En muchos comunicados estuvimos denunciando la connivencia de la fuerza pública con los señores paramilitares y 18 años después hemos tenido que continuar denunciando eso hasta ahora y bueno, pareciera que la historia se repite. Me subí a la grada y hasta que me puso. Solo hasta que pasaron 17 años y medio se pudo despedir a los muertos. 99 cofres blancos fueron llevados a un mausoleo construido para que reposaran los cuerpos de quienes perecieron aquel 2 de mayo. El 18 de noviembre de 2019, después de una semana de rituales para los adultos y gualíes para los niños sin vida, las familias lograron darle el último adiós a sus cercanos.
El dolor y los recuerdos profundos volvieron. El canto de las mujeres descifraba los rostros de los hombres inmóviles que miraban las cajas mortuorias de aquellos que se llevó la guerra. Darle tranquilidad a los vivos, porque si no descansa el muerto, el vivo tampoco descansa. Entonces tú sientes que tu muerto no ha descansado y tú tampoco vas a descansar. Decir adiós para acostarse a dormir con pesadillas que a veces no solo quedan en la cabeza, sino que pueden hacerse realidad, que despertar se convierta en un confinamiento o en el secuestro de un hijo para la guerra o una mina antipersona, claro que cabe en la cabeza. Casi que estamos repitiendo la misma historia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la guerra continúa, los desplazamientos, las amenazas a líderes, las comunidades confinadas y un Estado indolente, un gobierno sordo y lo más grave, pues Uriel, es lo que hemos venido denunciando desde esa época. Ese 18 de noviembre, cuando se despedía a los muertos, en plena misa ecuménica, los sacerdotes leyeron una carta conjunta diciendo que no era suficiente el trabajo de medicina legal ni la información de cómo se logró identificar a los que se fueron luego del ADN de una de sus manos que fueron encontradas o de una pierna que serviría para identificar a los muertos, sino que la crisis permanecía en una guerra de balas y otra guerra de hambre. El reclutamiento forzado de menores de edad no se detiene. El confinamiento y el desplazamiento de las poblaciones étnicas, los asesinatos, las amenazas y señalamientos a líderes, lideresas y autoridades étnicas están a la orden del día. La instalación de minas antipersonales copa los territorios étnicos. Y el jalón de orejas continuó. El gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos. Ese día, el gobierno envió a 2 emisarios de rango, al director de la unidad de víctimas y al encargado del Centro de Memoria Histórica. No fue el presidente, ni un ministro, ni siquiera un viceministro, pero sí aquellos representantes internacionales como embajadores y la ONU, pero del gobierno muy poco. Para que puedan encontrar un átimo de paz y para que eso no se repita. Esa es la importancia del día de hoy, esa es la importancia de Bojayá para Colombia y para el mundo, es que a la paz no hay vuelta atrás. Tanto es el pavor que el 2020 comenzó saturado por el miedo. Mientras muchos colombianos de grandes ciudades estaban desenguayabando la fiesta de fin de año, la noticia que se produjo en Bojayá fue la de un nuevo confinamiento, esta vez de unas 350 familias en Pogue, un corregimiento a unas cuantas horas por el río, donde los paramilitares convirtieron la fiesta del pueblo en una juerga de guerra. Una fuerte militarización por parte de las AGC, varias situaciones de violencia que se presentaron allí, asesinatos y una cantidad de vulneración. Y Albeiro, hoy desde Medellín, vuelve y relata ese 2 de mayo como si fuera ayer. Pues cerrar los ojos, ver, pues imagínese, ver gente que perdió a sus seres queridos, gente que perdió más de 28 miembros de sus comunidades, ver los rostros de las madres viudas, de hijos huérfanos, de personas mutiladas, en fin, eso es una tragedia. Lo que pasa es que Bojayá, como eso no lo vio el país, esa carnicería ya. A Leiner Palacios lo volvieron a amenazar por enésima vez. Le dieron 2 horas para salir del pueblo, o si no, lo asesinarían. Se le llena el cuerpo de mucha tristeza, mucha rabia, mucho malestar. Pero traerlo el día de hoy, se le llena a uno también de esa rabia y ahora de impotencia. Nunca me imaginé que después de esa masacre y después de haber superado, vuelto al territorio, tendría que haber salido en desplazamiento nuevamente. Ya esta es mi 5º desplazamiento en la vida. Luego de conocerse el ultimátum a Leiner, el presidente Iván Duque se desplazó a Bojayá en enero, junto a la cúpula militar, el ministro de Vivienda y el viceministro del Interior. Fueron a dar un parte de tranquilidad en la región. La respuesta fue que no lograron establecer la presencia de paramilitares, que inauguraban un acueducto y que las cosas iban a mejorar. Está nuestra fuerza pública para reiterarle a la comunidad que está para defenderla, para protegerla, que está para hacer presencia, que no vamos a dejar que ninguna forma de criminalidad vuelva a generar desazón, desasosiego, desesperanza en la comunidad. Pero esto dice Leiner. Y después de que el presidente va a Bojayá, pues yo considero que el panorama hoy ya no tenemos
6 o 5 casos de consumación del riesgo. En Bojayá se han presentado alrededor de 6 confrontaciones armadas después de que el presidente fue. El confinamiento que se denunció de más de 7.000 personas hoy persiste en iguales condiciones. Apenas se contaban 3 días de abril y a un escolta de Leiner lo ultimaron a bala cuando almorzaba en el sur de Cali, y es entonces cuando se siguen sumando las voces valientes de quienes le hacen frente a la cobardía. Yo sé que esto que estoy diciendo me puede traer problemas, pero igual en aquella época, en el año 2002, yo también tuve problemas por haber salido a los medios a decir esto que estaba diciendo de la connivencia de la fuerza pública. Yo tuve una demanda por el general Montoya por injuria y calumnia y 1 año procesado en la fiscalía y al final se le gané, o sea, una corrompición, y yo critico al mismo gobierno. Y como si no bastara con la guerra, se suma la pandemia, el coronavirus se toma al planeta y el confinamiento se convierte en ley, aunque sea en las selvas del Chocó. Estamos hablando de una pandemia que toca el sistema de salud y que ese sistema de salud no ha estado en los territorios. Siquiera en las ciudades hay médicos, y que cuánto nos alegramos que estos médicos están haciéndole frente en primera línea al combate de esta guerra con esta pandemia. Pero cuánto quisiéramos que hubieran médicos en nuestros territorios. Pero para el padre Albeiro, la pandemia es otra más a las que se tiene que exponer el pueblo chocuano. Sí, lo del coronavirus es muy grave, es gravísimo porque es a nivel mundial. Pero allí las comunidades tienen otros virus, tienen otras pandemias, tienen otras, no sé cómo llamarlo, pero la gente está muy agobiada, muy triste en medio de esta situación de guerra que están viviendo las comunidades, y especialmente pues Bojayá. Cuánta gente morirá y que el mundo y que la Colombia urbana ni cuenta se dará. ¿Y cómo quedarse en casa en medio de la cuarentena?, se pregunta Leiner. ¿Cómo nos quedamos en una casa donde no hay agua? ¿Cómo hacemos para hacer las limpiezas necesarias y mantener los cuidados sanitarios cuando todos los días toca bajar al río a hacer todas las necesidades? Cuando toca bajar al río a lavar los platos. Con el pueblo en llamas y las balas dejando cicatrices en las paredes de madera, Bojayá se envolvió en conmoción, mientras afuera, en el resto del país, no se podía dimensionar la catástrofe que estaba sucediendo. Domingo Chalá pasó de ser un agricultor a recoger los cuerpos de sus vecinos, de la gente con quien creció. Yo tenía un amigo que le decían Dillo, que cayó. Tenía una amiga que le decían Guillermina, que también cayó. Tenía una amiga que le decían Brígida, también cayó. Tenía otra amiga que le decían Minducha, también cayó. Domingo ayudó a recoger los muertos del río, Domingo ayudó a recoger los muertos de la iglesia, y Domingo no pierde la esperanza de vivir en paz. Así fue descrita la serie de fotografías expuesta por Chucho Abad, que ratifica los testimonios de este hombre que hoy tiene 74 años y que al volver al viejo Bellavista, donde ocurrió la masacre, no pierde oportunidad para contarme dónde quedaba la casa cural, el colegio y las viviendas de sus paisanos, y tampoco pierde la oportunidad para cantar a su pueblo, como lo hizo aquella vez después de horas eternas al retorno a su tierra en el bote del Niño Chévere. A mí me decían era el recoge muertos, porque yo venía acá y dígame, yo sin guante, no tenía tapaboca, no tenía un abrigo, en una cosa de esa, yo me tocaba este cuerpo humano. Yo tengo que recoger mis paisanos y la guerrilla por otro lado, diciendo que si nosotros no andábamos, le echaban gasolina a eso y lo prendían. El tiempo parecía haberse congelado entre el fango, la lluvia, las lágrimas, la sangre y la fuerza de la naturaleza que para esos días no cesaba en aguaceros y crecientes de ríos. Quienes estaban allí sin tanta herida en ese momento se dedicaron a arropar a quienes resultaron afectados y a tratar de salvar las vidas que pudieran, caminando entre muertos, dejándose llevar por los gemidos o llamadas de auxilio. Las monjas del municipio prestaron su hogar como si fuera una especie de hospital. Óigalo bien, y las balas caían adelante así, caían atrás y uno bogando con las manos y pidiendo auxilio, y cruzamos nosotros a Vigía. Cuando cruzamos a Vigía, estaba el pueblo de Vigía que no se entendía
si no era guerrilla. Y lo requisaron el bote porque creían que nosotros, entre el bote nosotros llevábamos paramilitares a la señora guerrilla. Óigalo bien, y nosotros íbamos era apenas con la ropa que teníamos en el cuerpo y logramos acoger unas heridas que sacaron, una mujer herida. Entonces allá cada vez que le llamamos un herido, ellas comenzaban a hacerle torniquetes, a curarlo, a hacerle pues como unos primeros auxilios, de acuerdo también a sus limitaciones que ellas tenían ahí. Además eran muchos los heridos. Y nuevamente los paramilitares luego se ponen detrás de la casa de las hermanas y las pipetas seguían cayendo. Se había acabado Bellavista y ahora sí. Y el padre Antún, que estaba entre la iglesia, se salió de la iglesia salvando los muertos. Y contar muertos era identificar a una persona por la forma de sus extremidades o hasta por alguna prenda de vestir que fuera reconocida. Había mujer que uno sabía que era mujer porque le quedaban las uñitas de las uñas del pie pintadas. Ese fue el desastre que hubo. Es cuando uno de los médicos me dice, padre, no podemos hacer tantos ataúdes para este poco gente. Vamos a hacer una fosa común. Hasta yo me bloqueé. Yo no entendía que era una fosa común. Porque en el imaginario nuestro de los afrodescendientes no se entiende, no se concibe, ni se acepta. Pero era inconcebible pensar en que los cuerpos tuvieran que ser ubicados en una fosa común. Eso estaba fuera de todos los cabales de la cultura chocoana. Yo le traduje a ellos, el médico dice que hay que abrir un hueco de 4x4, meterlos en una bolsa y tirarlos ahí. Esa fue como la explicación tal vez más elemental que yo tuve para explicar a la gente. Pero eso es doloroso para nosotros. Están metidos en bolsa, ellos no están en cajón. Es cosa de tristeza y al mismo tiempo es dolor. Que faltara un ritual o una despedida coherente a la tradición era un nuevo episodio dentro del ciclo de la tragedia. No hacer un ritual como se debe, velorio, entierro, novenario, walí, para nosotros es fatal. Es tan doloroso como la masacre misma. La única educación que tuvo Domingo fue la que le dio la música cuando era niño y por eso, cada vez que puede, recita los recuerdos de la tragedia a través de melodías, siempre con un mensaje de esperanza en cada una de las letras, aún estando frente al lugar del horror que también es el hogar de Dios. El mérito que tiene la palabra la paz. Tantos niños sin haber necesidad. Ayer 2 de mayo, fecha que nunca se olvida. Esta guerra loca acabó con muchas vidas. Pero a pesar de la guerra, del sufrimiento que padeció Bojayá, allí quedó sembrada la esperanza de paz, de acordar con la palabra lo que las balas no pueden. A pesar de las penurias, Bojayá va a ser un pueblo que le seguirá apostando a la reconciliación, seguirá un pueblo que le seguirá apostando a la paz. Había, pues por un lado había rabia, había impotencia, había tristeza, había dolor, pero en el fondo yo sentía que había perdón, que había misericordia, que había amor. Cuando se adelantaban los diálogos de paz en La Habana, encontrarse de frente con sus victimarios no era tan fácil para quienes tuvieran que llorar por sus familiares y menos cuando aún no los habían despedido y mucho menos cuando la guerra continuaba. Nosotros fuimos a La Habana, hablamos con la FARC, con todo el secretariado y su suplente. Fue un acto muy simbólico. Ahí fuimos con alguien que perdió casi como 15 de sus familiares directos. Fue muy desgarrador contar ella, pues, que se siente sola por una acción de la FARC en confrontación con los paramilitares. Lleno de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar.
las armas. En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó junto a las FARC el acuerdo que pondría fin al conflicto de más de 50 años, donde la entonces guerrilla era la culpable de perpetrar tantas masacres como la ocurrida el 2 de mayo en Bojayá. Ese acuerdo hubo que refrendarlo por parte del Congreso, pues el 2 de octubre la gente salió a las urnas y un 51% le dijo no, y fue allí cuando los pueblos aturdidos por la violencia mostraron rostros de perdón. En el pueblo destruido por pipetas y combates se logró un porcentaje casi que unánime al sí. El 95% de ese pueblo víctima lo aprobó. Bojayá le dijo sí a la paz. Hágase la realidad. Creyeron en el proceso de paz y siguen creyendo en el proceso de paz. Por eso le siguen pidiendo al gobierno la necesidad de seguir en la implementación de los acuerdos y le piden que por favor reanude la mesa con el ELN, porque la comunidad de Bojayá sabe lo que es la guerra, sabe lo que es estar confinados, sabe lo que es llorar a sus hijos, a sus seres queridos. En el 2002 la guerrilla del ELN nos secuestró un hermano por el que pagamos un dinero, bastante. El asesinato de mi mamá y la masacre de Bojayá. O sea, nosotros tenemos muchas razones para odiar. Nosotros como familia y la comunidad de Bojayá. Recuerdan que en el plebiscito Bojayá fue la comunidad que más votó. 96%, 97% votó por el sí. Teníamos razones para votar por el no. Pues no hay comunidad como comunidad que ha sido más golpeada que Bojayá. Hoy los actores armados persisten en la guerra, persisten en confrontarse y buscar el poderío de los territorios. El Chocó, históricamente relegado a los beneficios estatales, se vuelve carne de cañón y allí confluye, además del descuido de gobernantes que se traduce en miseria, falta de hospitales, educación y servicios básicos, en el encuentro de grupos guerrilleros como el ELN y paramilitares como las AGC e incluso algunos pequeños que buscan crecer y luego se suman a uno de los poderosos. El Chocó, el Urabá y la costa pacífica, donde el afro y el indígena quedan entre una pared y un fusil apuntando a la sien. Discuten y dicen, pero es que se les va a dar beneficio a los grupos armados. No, esto no se trata de darle beneficio. Leiner insiste en que la historia les ratifica que la única manera de salir de la tragedia es una salida negociada al conflicto armado, con cualquiera que sea el subversivo. Si el Estado nos hubiera parado bola, el 2 de mayo de 2002, esa tragedia no hubiera sucedido. Si el Estado nos hubiera parado bola en lo que estamos denunciando ahora, hoy no estarían estos grupos armados allí, porque ya hoy se hubieran desmovilizado, se hubieran reincorporado a la vida social y estaríamos hablando de un escenario de reconciliación. El ELN es hoy el más visible de los grupos guerrilleros en Colombia. Los intentos de diálogo no han prosperado y en Bojayá piden que sean escuchadas las comunidades, que sean tenidas en cuenta las ideas de volver a sentarse en la mesa, pero insisten que mientras el ego no sea parte de los protagonistas y no se piense primero en la vida, la concertación fracasará. Pero esta guerra se sigue prolongando porque se han encaprichado, y aquí también es un llamado al ELN, se han encaprichado en únicamente lo que ellos piensan, pero no están pensando en lo humanitario, en lo importante. Entonces, el uno que las condiciones de que si no dejan el secuestro, y el otro que no deja sus actividades ilícitas y no sé qué. Pero mientras tanto, lo que están sufriendo son las comunidades. Estábamos muy contentos el comienzo del 2018, acompañando el proceso con el ELN, con propuestas, con iniciativas. Y por eso nos duele que con la llegada del nuevo gobierno, pues mire, la guerra está allí, la guerra sin cuartel, no es solamente en Bojayá. Bojayá siempre dice, pues todo el mundo hablamos de Bojayá, pero la situación de guerra, de conflicto armado, la agudización, profundización, es en todo el Chocó. Colombia ya está cansado, la muerte de tanto inocente, en esta guerra sin sentido, sufrimos los campesinos, esta guerra sin sentido. Odiar te enferma, odiar no te dignifica como persona, pero yo he perdonado y sigo en esa actitud. El camino es un camino integral, es un camino que no es el camino de estar buscando quiénes son culpables para acabarlo, sino cómo nos podemos juntar todos en Colombia para hacer florecer la vida con confianza en los colombianos, con confianza en nuestros pueblos afros,
El viejo Bellavista, donde corrió la sangre, hoy es un pueblo en ruinas, donde solo quedan los vestigios de cuerpos incinerados y almas calcinadas que nacieron en un territorio que un día brilló. Bellavista Nuevo es ahora un pueblo intentando resucitar, salir del fango 18 años después de la masacre, en una guerra que no ha terminado, un pueblo estructuralmente reconstruido y con cuerpos que hoy, a pesar de todo, hablan de perdón. El perdón es una decisión dura, consciente y respetuosa, donde tú renuncias quizás a un acto de venganza al que, entre comillas, puedes tener derecho porque te afectaron a ti, pero decides no hacerlo conscientemente. Entonces son procesos muy lentos, muy distintos. Conozco cualquier cantidad de amigos de Bojayá que me dicen, yo no los perdono. Yo con ellos, no. Ojalá algún día, no solo con la FARC, sino con los paramilitares, con el Estado también, con su fuerza pública que hizo también tanto daño. O sea, hay muchos que tienen que pedirnos perdón primero. Y 18 años después, buscando un camino nuevo para la paz, para que hombres como Leiner Palacios, José de la Cruz, Albeiro Parra o tantos líderes que trabajan por sus comunidades puedan de verdad alzar sus voces sin miedo a que los callen y sin temor a su pueblo regresar. Muchos cogieron la plata para arreglar su situación. Los muertos del 2 de mayo siguen siendo abandonados. 18 años después, los colombianos debemos estar seguros que la paz es viable, la paz es posible. El perdón no es una oportunidad para privilegios. El perdón es una oportunidad para vernos y encontrarnos como hermanos, para construir y reconstruir un tejido que hemos dañado o que han dañado mucho en el desarrollo del conflicto armado. El perdón y la reconciliación es una obligación del ser humano. Hasta los animales se estiman, hasta los animales hacen muestras de solidaridad. Como los seres que somos humanos no vamos a dar una muestra de solidaridad para superar esta guerra que nos carcome más fuerte que esta pandemia? Con el canto de Domingo Chalá, 18 años después, entre las selvas del Chocó y en el obligado confinamiento por la cuarentena nacional, Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio. No tiene ningún valor, verdad que cuando uno muere, no tiene ningún valor.